fue Pablo Loblein. Exactamente, el titular, en este caso del Instituto Nacional de Cooperativismo, Pedro Loblein, estuvo acudiendo ante la comisión bicameral por una extensa cantidad de tiempo. Le estuvo detallando un poco el trabajo que estuvieron realizando en este informe que ya ellos han remitido a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y también al Ministerio Público para que se hagan las investigaciones en torno a un supuesto hecho o supuestos casos de lavado de dinero que se podrían haber realizado durante varios años a través de la cooperativa San Cristóbal. El informe tiene más de 500 páginas, decía el titular del INCOP, un total de 11 gerentes de la cooperativa investigados a estas alturas y cerca de 18 faltas administrativas que fueron detectadas durante estos meses de intervención. Pero no solo eso, Pedro Loblein también decía que además de las sospechas de lavado de dinero y estafa que existen sobre la cooperativa San Cristóbal, hay también remisiones de documentos e informaciones de otras cooperativas que ya con anterioridad habían relevado ellos a la Fiscalía para que investiguen. Se sospecha y que hay cooperativas intervenidas por hechos de supuesto lavado de dinero. La cooperativa Villamorra y la cooperativa de la Cámara de Senadores también daba un poco como ejemplo. Pero vamos a escuchar parte de la exposición bastante extensa, como decíamos, de Pedro Loblein, en donde él detallaba que en algunos casos personas que no podían sin duda alguna ser acreedoras de créditos multimillonarios, incluso se endeudaban por 700% por encima de su capacidad de pago. Escuchen. Toda esa cartera de créditos concedidos de manera irregular, eso se venía haciendo un mecanismo de mantenerle como si fuera que está al día, pero la situación no es así. Entonces, cuando vino la intervención, todos esos créditos concedidos de manera irregular empezaron a caer. Y estamos hablando de volúmenes muy importantes. Entonces, eso hace que hoy se llegue a ese nivel de morosidad. Hay créditos concedidos desde el 2016-17 que nunca fueron honrados. Sí, ¿puedes citar alguno de esos casos, por favor? Dentro del informe, nuestro informe, ahí debo aclarar nosotros por una cuestión de seguridad, de garantizar también a las personas, dentro del informe están los números de socios, no se dan nombres. Tenemos casos de crédito que fueron concedidos con 770% sobre el nivel de ingreso de un socio. O sea, lo máximo permitido conforme está en el orden del 30%, 40% de la capacidad de pago. Sin embargo, esto es 700% por encima de la capacidad de pago fueron concedidos créditos. Hay de 500, o sea, lo máximo creo que es 770, el más alto que tenemos, pero en ese orden está. Entonces, allí es la irregularidad, o sea, personas que no tienen capacidad de pago, que no justificaban absolutamente cómo va a pagar el dinero, igual se le dio sumas muy importantes. Parte de lo que mencionaba Pedro Loblein, aparte también al inicio él hablaba de la morosidad bastante alta que tenía la cooperativa al momento de iniciarse la intervención, teniendo en cuenta, atiendan bien esto, que la tasa de morosidad razonable en una cooperativa, según el INCOP, debe ser de cerca del 8,3% y máximo hasta el 10%. Cuando una cooperativa sobrepasa ese nivel de morosidad, ya deberían de saltar las alertas rojas. En el caso de la cooperativa San Cristóbal, al inicio de la intervención tenían cerca del 18%. Al ir detectando las irregularidades, subió la morosidad hasta el 27%, que es lo que se mantiene hasta ahora dentro de la administración y de la investigación que se estuvo realizando. Si bien es cierto, Pedro Loblein no hablaba de los casos en particular, no daba los nombres de aquellas personas políticas, pero sobre todo que acudieron y que obtuvieron estos créditos. Quien sí habló de su caso en particular durante esta reunión fue el diputado Basilio Núñez, y él dijo que no constaba en el informe del INCOP que él estuvo pagando los intereses. Escuchamos. 2 meses antes del operativo Ultranza, cuando salió, creo que fue los primeros días de marzo, ¿verdad? En mi caso, que es ya de público conocimiento, yo estaba negociando con la cooperativa un pago. No sé, en el informe no está, o no sé si se llegó a acceder a esos documentos, porque mi caso ya es público.
Entonces yo pregunto si se llegó a acceder a eso o no. Y que también yo llegué a pagar intereses. Y dice 0. Pero en mi caso es público. Yo hice un préstamo. Que honré los intereses de alguna forma y también fui notificado judicialmente para presentarme en la cooperativa y pagar. En el caso de usted, diputado, es un crédito ya, o sea, usted tiene tanto descuento de cheque como crédito. En algunos casos, según la información que tengo, algunos de descuento de cheque fueron cancelados, pero está el crédito en el cual en el 2017 se le concedió el crédito, en noviembre del 2020 se refinancia el crédito y hasta hoy ese crédito está en mora. El diputado Basilio Núñez habló posterior a esta reunión, dice que para él este informe del INCOP que recibieron hoy en la comisión bicameral adolece de varios defectos y que incluso es bastante personalizado y selectivo porque no se incluyeron los nombres de morosos que según él deben mucho más que en su caso y que no fueron incluidos en este informe remitido al Congreso. Escuchemos. Primero dicen que pagué 0, después dicen que pagué, después dicen que pagó Osorio. Entonces voy a, de alguna forma, refugiarme en la confidencialidad. Me voy a acercar a hacer un programa de pago de mi deuda o, en último caso, entonces que se vaya a la asesoría jurídica y si tienen que embargar bienes míos, que lo embarguen. Porque yo tengo una empresa que tiene utilidades y vos no sabes cuánto va a tener la utilidad ese año. Entonces, eso no puedes poner. Voy a tener, si estás empezando un emprendimiento, en este caso es, por ejemplo, la venta del desguace de chatarras, que una embarcación que en desuso te cuesta $20.000 y vos con eso producís 40.000, entonces, y se vende nuevamente en Villa Halle, donde está la siderúrgica, que eso lo convierte en varillas, entonces no sabes al año cuánto vas a hacer. ¿Ese es el único negocio que usted tiene o tiene más emprendimientos? Es el único. ¿Cuánto más o menos factura anualmente con Y eso? ya te digo, en su momento voy a informar. Parte de lo que explicaba en este sentido Basilio Núñez para el titular del INCOP, Pedro Loblein, hubo, decía él, una violación también en el mecanismo de descuento de cheques y después de esto decía el presidente de la comisión, Jorge Querey, que para él no existen dudas de que la cooperativa, mejor dicho, San Cristóbal estaba siendo utilizada como un brazo de una organización criminal con el trasfondo de realizar hechos de lavado de dinero. Y es bastante claro ese informe que ya compartíamos desde hace algunos días, donde menciona que los funcionarios que analizaron el pedido de préstamo de Bachi Núñez recomendaron no otorgar porque no estaban dadas las condiciones, pero finalmente fueron los directivos que decidieron, a pesar de las recomendaciones, dar este préstamo de más de 1.000 millones de guaraníes. Gracias, Fernanda, por el completo informe.